Gaby, oras por favor. Sí, hermano, oramos, hermanos. Bendito amante y Padre Celestial, que moras en los cielos y en todo lugar, gracias te damos en estas horas de la noche, Padre, porque nos permite, Señor, a este pequeño grupo, Padre Santo, estudiar tu palabra, Señor, y saberla discernir, mi Señor bendito. Danos sabiduría, Padre, para poderla entender, Señor, y poderla aplicar, Señor, en nuestras vidas y compartirla a las personas que no conocen de tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta noche. Señor, bendice a mis hermanas, Señor, a los que se van a conectar, Padre Santo. Y también, Señor, bendice a mi hermano, Señor, que imparte, Señor, este estudio, a mi hermano César. Dale la sabiduría y el entendimiento de lo alto, Padre eterno. Gracias te damos en tu bendito nombre, mi Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, vamos a abrir las Biblias en Mateo 5:38. Ahí nos quedamos. No, nos quedamos en 5:33, por favor. Del 33 al 37, por favor, Gelita. Sí, dice del 35, ¿dijiste? Del 33 al 37. Ok, perdón. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de eso, de mal procede. Ok, entonces estamos viendo que el Señor ya les venía diciendo en el capítulo 5 diferentes ordenanzas que tenían ellos, ¿no? Sobre el adulterio, el divorcio y demás. Y aquí entra sobre el tema de los juramentos. Entonces ellos podían jurar o juraban por distintas cosas, ¿no? Y entonces dentro del canon de los judíos pues estaba dicho que no deberían de jurar de ninguna manera, ¿no? Más bien dice que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea que no deberían de jurar, sino que cumplirían todos los juramentos. Y el Señor les dice que pues más bien no deben de jurar en ninguna forma, porque a la larga pues ellos no pueden cambiar nada de sí, ni el color de sus cabellos, ni cosas por el estilo. Dice en el 36 que no pueden hacer más blanco o negro su cabello. Así de que pues el hablar, la invitación del Señor Jesucristo es que solamente nos concretemos a decir sí o no a nuestra palabra, ¿no? Y que seamos muy concisos. Les vuelvo a marcar. Ok, entonces Gaby, léete el 38 al 48. ¿Alguien quiere comentar algo sobre los juramentos? Les decía yo que nos vamos a ir un poco más rápido porque pues realmente no hay mucho que profundizar, solamente cuando veamos que tengamos que profundizar. Entonces, por favor, Gaby. El amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiriere en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Dice, al que te pida, dale, y al que te quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen,
y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice, el amor hacia los enemigos. Estaba dicho ojo por ojo y diente por diente, era un refrán que traían en Éxodo 21, 24, Levítico 24, 20 y Deuteronomio 19, 21. Y este mismo amor hacia los enemigos, o la palabra, pues está también mencionada en Lucas 6, 27, 36, ¿no? Entonces, el caso es que le dice... dice el Señor Jesucristo, pero yo les digo que no resistan al malo, no resistan a la gente, o sea, no estés contra de ellos, no les contradigas, no los resistas, no los contiendas, sino que los dejes que te hagan, ¿no? Y dice, y al que quiera ponerte a pleito, pues quítale, y quitarte la túnica, déjale también la capa. En otras palabras, pues al que te quiera robar, pues déjalo que te robe, ¿no? Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, pues ve con él dos. Aquellos que quieran ser encajosos contigo, o que quieran estafarte, o que quieran ensañarse tal vez contigo, pues que los dejes. Le dice al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, pues no se lo rehuses. Dice el Señor Jesucristo que está dicho... que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos, ¿no? O sea, fíjense, estaba dicho en las escrituras que esto estaba en Levítico 19, donde decía que teníamos que amar a nuestro prójimo, pero pues aborrecer a nuestros enemigos. Y dice el Señor Jesucristo que no es así. Dice, pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y todo esto desde lo que venía antes hasta aquí, pues es algo que prácticamente yo creo que se nos hace imposible de hacer, ¿no? Es algo que nos cuesta muchísimo trabajo poder llevar a cabo. El hecho de amar a nuestros enemigos sobre todo, pero me refiero al hecho de que pues dejes que te ninguneen, que te exploten, que te roben, que te ultrajen o te maltraten, y entonces dice el Señor Jesucristo que todo esto debemos de dejar o permitir que no lo hagan, ¿no? Y pues es muy difícil, y dice todavía que pues debes de orar por tus enemigos, ¿no? Y que los debes de bendecir. Entonces dice que para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La lluvia pues era muy importante porque era como que el proveer o la bendición, ¿no? El sustento. Sin la lluvia pues no podían haber siembras y demás, que era el principal ingreso de muchas de las gentes. Y entonces dice el Señor, pues Él no solamente hace salir el sol sobre buenos y malos, sino que también la lluvia la hace caer, o la prosperidad la hace caer sobre justos e injustos, ¿no? Entonces sigue diciendo el Señor Jesucristo que porque si nosotros no amamos amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa podemos entonces tener? Porque eso lo hace cualquier persona. Lo demás yo creo que es lo mismo. Dice, no hace también así los gentiles, que cuando dice que saludan a los hermanos solamente, y dice más adelante, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Entonces, llegar a esa estatura del varón perfecto, llegar a esa perfección, la verdad es que es lo que decíamos, ¿no? Realmente es algo, pues, bastante difícil. Es algo que no se nos da muy fácilmente. Es algo que, pues, yo creo que sí nos lleva toda una vida llegar a esa perfección, a ese desapego a todo, para poder ser obedientes, que era parte de lo que veníamos platicando hace algunas clases, ¿no? Que decíamos que para la obediencia teníamos muchas veces tentaciones, pruebas y demás, y eso pues es parte del mismo apego a las cosas. Sí, está muy, muy fácil de entender. Jesús y la limosna, por favor, Clarice, del 1 al 4. Oye, Jesús y la limosna, cuando guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienes su recompensa, mas cuando tú des tu limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ok, entonces pues aquí lo único que dice es que cuando des tu limosna no hagas aspavientos ni cosas por el estilo, para que sea más que nada en lo oculto, que no sepa tu mano derecha lo que hace o tu izquierda, que dice, ¿dónde está? Dice que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, ¿no? Esto quiere decir que pues no necesitas hacer públicos ni tus ofrendas ni nada de lo que puedas hacer para que precisamente pues el Señor te recompense en lo secreto, ¿no? ¿No? Bueno, te recompensa en lo público, aquello que haces en lo secreto. Ok, después sigue Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, y os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, aquí pues ya conocemos el Padre Nuestro. Yo creo que lo importante de aquí es que no hagamos vanas repeticiones. Dice en el 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, ¿no? Que usaban, bueno, dice desde el 6, cuando ores, entre tus aposentos y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. O sea, nuestro Padre es el que sabe cuál es nuestro lugar secreto para orar, sabe cuáles son nuestros lugares donde oramos o en qué circunstancias. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles,
que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Entonces, no necesitamos hacer ni muchas palabrerías y cosas por el estilo, sino ser claros, estar en lo secreto con el Señor, y ahí es cuando debemos nosotros extendernos con Él, ¿no? Cuando debemos explayarnos. Y dice, y no sean semejantes a ellos, porque vuestro Padre que sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, dice antes de que vosotros le pidáis, ¿no? Entonces, ya después viene el Padre Nuestro, y pues empieza con el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo creo que eso es la parte más importante, ¿no? Nuestra intención, ya ven que debemos de orar conforme al propósito de Dios. Yo creo que los principales propósitos del Señor pues es esa parte que está en estos dos versículos, ¿no? Ok, entonces dice Jesús y el ayuno. Entonces, ¿te va, Angelita? ¿Sí? Sí. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Bueno, lo mismo que la ofrenda, lo mismo que la oración, aquí entra el ayuno. Dice que cuando ayunes no te hagas el mártir, no demacres tu cara o cosas por el estilo, sino que trates de verte bien, trates de verte tal vez hasta mejor que de costumbre, para que el Señor que ve en lo secreto, pues Él sea el que se agrade, ¿no? Y que Él otra vez vuelve a decir lo mismo, Él te ve en secreto y te recompensa en público, ¿no? Que dice Claris que dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Sí. ¿Qué es eso? Dice. Austero es cuando estás limitado, cuando estás escaso de algo. Entonces yo creo que aquí austero como que quiere decir que no te hagas así como que menos, no te opaques, no te hagas menos, no te achicopales, ¿no? Que no te hagas como que estás debilitado o mermado. Yo creo que el sufrido, ¿no? Que no se haga el sufrido. Sí, que no te hagas, esa es la palabra popular, ¿cómo no me la sé? Que no te hagas el sufrido, el mártir, que no te hagas el mártir, ¿no? O sea, hablando coloquialmente en español, latino, mexicano, esa es la traducción. No te hagas el chillón, no seas fresa. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, aquí lo que dice, pues también es muy claro, ¿sí? Que no te hagas tesoros en la tierra, sino que te los hagas en el cielo, que te preocupes de las cosas celestiales más que de las terrenales. Por eso les decía yo que había que desafanarse. Para poder amar a nuestros enemigos tenemos que desafanarnos de las cosas materiales que en un momento dado pues nos pueden como que arrastrar más hacia no aceptar o hacia las cosas malas que no agradan a Dios. Y después dice otra vez que al final dice que donde está nuestro corazón, ahí también está nuestro tesoro, ¿no? ¿Cómo dice? Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Entonces, es a lo que le demos prioridad. Aquí lo que está diciendo es a qué le vas a dar prioridad, qué es lo que realmente importa para ti, ¿no? Bueno, lo que realmente importa no debe ser lo material, sino lo celestial. Entonces, así es. Luego viene Claris, por favor.
dice la lámpara del cuerpo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno, bueno, aquí cuando habla de que la lámpara del cuerpo es el ojo, es algo, esto lo quería yo dejar hasta el final, pero todo lo que viene diciendo habla de cómo, paso por paso, cómo debe de ser nuestra relación con Dios, desde cómo debe de ser el ayuno, la ofrenda, la oración. Si me estoy explicando, va hablando de los diferentes puntos, de cómo debemos amar a nuestros enemigos y demás. Todo eso es una preparación de cómo debe de ser nuestra actitud en general, cómo debe ser nuestro carácter, cómo debemos de actuar. Y aquí lo que dice es que aquellas cosas sobre las cuales nosotros nos deleitamos, sobre lo que cuidamos en nuestros ojos y demás, es con lo que nosotros, se puede decir, lo que entra por los ojos es de lo mismo que estamos alimentados, ¿no? Así como muchas veces lo que habla la boca es de la abundancia del corazón, es lo mismo. O sea, habla lo que nosotros percibimos, lo que nosotros aprendemos, lo que nosotros somos, lo refleja muchas veces desde nuestro espíritu hacia nosotros, hacia la vista, y se alimenta de lo que nosotros vemos, ¿no? Entonces, eso que acostumbramos ver, eso de lo que acostumbramos alimentarnos, estoy hablando de la vista, es de lo que también está lleno en nuestro espíritu, está llena nuestra alma, y es de lo mismo que nosotros vamos a acostumbrar a alimentar a los demás. Eso es lo que está diciendo, pero es parte de todo lo que veníamos viendo, del conjunto de todo lo que está antes, ¿no? Y después dice, Dios y las riquezas, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Otra vez lo mismo que les decía, debemos de desapegarnos de lo material para tener una mayor accesibilidad hacia lo espiritual en todos los aspectos, ¿no? Y luego viene el afán y la ansiedad. Por favor, Gelita. Sí, dice, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta su propio mal. Sí, basta cada día su propio mal, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, dice el afán y la ansiedad. Entonces, es parte de lo que veníamos viendo, ¿no? De las cosas que nos pueden dar a nosotros tentación, nos pueden encauzar o nos pueden malversar o cosas por el estilo. Está dependiendo de esta relación, de qué tan profundo
o qué tanto arraiguemos, o qué tanto tengamos entrenado nuestro oído para entender las cosas o los propósitos de Dios. Entonces, les dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Dice, mira las aves que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen vosotros, no valen mucho más que ellas? O sea, que las aves. Y después dice que quién puede añadir a su estatura un codo, ¿no? Dice, por más que te afanes, dice, y entonces, ¿por qué te afanas? Dice, considera los lirios del campo, que no trabajan ni hilan, pero ninguno de ellos, pero ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y más adelante dice, ¿no? Que si, que no nos afanemos, diciendo, bueno, dice antes, que si la hierba del campo, que es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, cuánto más os dice no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. O sea, si la hierba que no tiene tanta importancia el Señor la viste o la sustenta, pues cuánto más a nosotros, ¿no? Y bueno, dice después que que no nos afanemos por lo que por lo que beberemos o lo que vestiremos. Y después dice que nuestro Padre que está en los cielos sabe de todas las cosas que tenemos necesidad. Dice, y luego, que es yo creo que lo más importante, que es parte de lo que venía diciendo, ¿no? Mientras cumplamos las cosas que Dios quiere, Él nos va a dar en los, que dice, más ustedes que hacen, si hacen esto en lo secreto, yo les voy a dar esto en público, o voy a suplir sus necesidades en público. Y aquí dice, mas buscad primeramente, en el 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, ¿no? Entonces, dice después que porque no nos afanemos por el día de mañana, que porque cada día trae su propio afán, pero a lo que va es que yo creo que lo más importante es el versículo anterior donde dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, el reino de Dios, pues es la palabra, lo que entendemos, lo que el Señor nos enseña, y su justicia. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la justicia había sido, la fe había sido contada como parte de la justicia en los antiguos? Pues es parte de lo que está hablando aquí. Esa justicia es esa fe aplicada. Esa fe aplicada está hablando de cómo debemos de, bueno, hablaba desde antes, desde el principio del 5, estaba hablando de que nosotros éramos la sal de la tierra, de la luz del mundo, de que Jesús, cómo se cumpliría la ley, de la ira, de cómo debemos de controlarla, del adulterio, el divorcio, los juramentos, y así todos los pasos que hemos estado viendo durante el capítulo 5 son pasos que nos hablan de que nuestro comportamiento debe ser un comportamiento de obediencia, pero de veras, que dejemos de fingir, que dejemos de buscar la honra del mundo, que dejemos de buscar las riquezas del mundo, y que eso nos va a permitir buscar primero el reino de Dios y su justicia, y que eso es lo que nos va a contar a nosotros por justicia, esa fe aplicada, y que esa fe aplicada nos va a llevar a tener todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Sí vieron cómo lo va llevando por partes, ¿no? De que si haces esto, Dios te va a recompensar. Si haces esto, Dios te va a recompensar. Si haces esto, Dios te va a recompensar. Entonces, es lo que es la temática del capítulo 5, ¿no? Primero vienen las bienaventuranzas y después vienen las recompensas, se puede decir, que el Señor nos va a dar por la obediencia, por saber aplicar la palabra. Ok. Entonces dice Jesús y la limosna. Perdón, en el 7. En el 7. Entonces corrijo, porque yo había dicho que esto nada más era el tema del 5, porque ya no me fijé dónde nos paramos. Pero... No, de hecho está en el 6. Sí, desde el 5, es que nos habíamos quedado en la mitad del 5. De ahí arrancamos.
Pero entonces es parte del tema que tiene el capítulo 5 y el capítulo 6, lo que yo decía, ¿no? Sí. Vas, Gaby, en el 7, por favor. Juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. No juzgar a los demás. No juzgar a los demás, yo creo que es algo bien básico que también nos queda, ¿no? Por un lado teníamos que no deberíamos de pretender el mal de nuestros enemigos, y pues mucho menos de aquellos que no son nuestros enemigos, pues no tenemos tampoco por qué juzgarlos. Más bien estamos llamados a compadecernos de los que no puedan entender la palabra y a compadecernos de las gentes que no tienen el discernimiento del Espíritu, y a compadecernos de tal manera que, por ejemplo, muchas veces hay hermanos que dicen, no, es que a los que son católicos no, están condenados, se van a perder, no va a llegar su alma a Dios, ¿no? Sí están un poco errados, tal vez a veces entran en la idolatría, pero también tienen ignorancia de la palabra, y no puedes juzgarlos como si tuvieran el mismo discernimiento del Espíritu que tú tienes, porque el Señor castiga a cada quien de acuerdo a su conocimiento. ¿Sí me expliqué, verdad? Entonces, las limitaciones con respecto a la salvación, yo creo que están más en base a la obediencia y a la comprensión de la palabra en general, porque hay gente que es católica, que nos da 3 hilas buenas en doctrina, y que obviamente pues ellos no necesariamente adoran a las imágenes, ¿no? Y hay gente que a los cristianos, entre las mismas de diferentes denominaciones, pues también nos dan 3 hilas buenas en doctrina. O sea, nos pueden enseñar de una manera muy fácil, porque son gente que está metida en una relación con el Señor bastante fuerte. Entonces, no podemos, ni a los que creemos más capacitados, por supuesto, ni a los que creemos menos capacitados, ni imponerles, ni juzgarles, porque cada quien, vuelvo a lo mismo, va a llegar a una relación con el Señor de determinada manera, ¿no? Entonces lo que sí podemos hacer es pues tratar de guiarlos, que es muy diferente a juzgarlos, porque hay gente que conoce de la palabra, y como todo cristiano tenemos altibajos, a veces estamos bien, a veces estamos mal, volvemos a subir, volvemos a bajar, y así, ¿no? Y es parte de lo que decíamos, esto abarca la obediencia, abarca lo que la vez pasada nos platicabas, Gaby, de que eres a veces agredido por tus vecinos o cosas por el estilo, y pues tratas de entrar en la obediencia, ¿no?, con el Señor, a entender los planes de Dios, y eso se da, vuelvo a lo mismo, en las religiones, y se da en las doctrinas. El Señor no vino a predicar una religión, vino a predicar la salvación a través de Jesucristo. Entonces, si la doctrina, que ninguna doctrina está completamente bien, ninguna doctrina te va a llevar a la salvación, sino la fe. Entonces, y es a lo que me refiero, no podemos juzgar a las gentes, sino más bien tratar de esclarecer las dudas que ellos y nosotros podamos tener. Entonces, y así como eso, pues es en todo, ¿no? Y más porque aquí lo dice, tal vez tú no te des cuenta, pero aquel que lo estás juzgando puede ser que esté mejor que tú, en carácter, en doctrina, puede estar mejor que tú en fe, puede estar mejor que tú en una relación con Dios. Entonces no puedes juzgarlos, porque no sabes, solo Dios sabe.
Dice la oración y la regla de oro. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, este es uno de los versículos más padres. Yo creo que todos los cristianos lo adjudicamos a nuestras vidas, ¿no? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dice el versículo bíblico en la Biblia Internacional, sepan cuántos, de pedir, dice, ayúdate que Dios te ayudará, ¿no? Que es un versículo no existente en ningún lado. Entonces, no está ese versículo, pero sí está este, ¿no? Y después hay versículos más adelante donde dice, bueno, es que no sabes pedir, no pides conforme al propósito de Dios. Entonces, no es que no nos dé Dios, es que muchas veces, ya lo habíamos dicho, nuestras vidas están dependiendo de la sabiduría de Dios. Entonces a veces no vemos culminados los propósitos que teníamos en nuestras vidas, pero sí estamos dentro de los propósitos que Dios quiere para que le sirvamos, ¿no? No, arráncate. Sale. Entonces dice, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces, fíjense, por un lado está diciendo que pidas, como yo decía, por otro lado dice que cuando pidas, pues pidas conforme al propósito de Dios. Entonces, aunque los versículos están uno lejos del otro, están complementados. Uno te dice que debes de pedir, pero no pedir cosas vanas. Antes te está diciendo, poco antes, que debes de dejar las cosas del mundo, ¿no? Y que pongas tu corazón en las cosas del cielo, porque ahí está tu tesoro. Entonces, y esta es la parte, ¿no? Y cuando está hablando de que pidas, y vas a recibir, está hablando principalmente, lo demás viene por añadidura, ¿no? Las bendiciones ya las vimos que vienen en las demás cosas, cuando oras y demás. Entonces, y el Señor ya sabe de tus necesidades, lo vimos poco antes. Entonces, esas cosas que son tan básicas, muchas veces ya no tenemos que preguntarle al Señor. Si acaso le recordaremos, porque pues ¿quién es tan perfecto que no le dice, oye Señor, pues tengo ganas de esto, ¿no? Oye, ¿qué tal unos abriguitos para diciembre o cosas así? No lo sé, ¿no? O sea, cada quien sabrá de qué tiene ganas y qué le pide al Señor en lo secreto. Pero sabemos que eso es adicional. Lo importante es que de eso el Señor ya sabe, ya nosotros se lo podemos pedir, ¿cómo no? Pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es que la gente que no conoce en las etnias, que la gente que no conoce en la provincia, que nuestras gentes conocidas, que nuestros propios familiares crezcan en la palabra, que nosotros crezcamos en la palabra, que nosotros podamos ser instrumentos de la palabra. Esa debe de ser nuestra oración. Y dice que cuando pidamos con fe, ¿no? Entonces, eso creo que lo dice Santiago 1. Entonces, debemos de pedir, sabiendo que vamos a recibir, sabiendo que el Señor nos va a dar. Entonces, ese es más o menos lo que nos está enseñando, ¿no? Dice que si nosotros, dice en el 11, que si nosotros siendo malos le sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no podría ser la buena dádiva de Dios para nosotros, o el amor de Dios para nosotros, donde dio a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para que pudiéramos ser salvos. Y así es el amor de grande de Dios, ¿no? Yo siempre lo he puesto como ejemplo. Cuando nosotros estamos, ¿cómo puedo decirlo? Nadie de nosotros podría dar a su hijo para que otro fuese salvo, ¿no? Y lo dice Romanos. Entonces, si nosotros, siendo malos,
fuimos, el Señor Jesucristo fue entregado para nuestra salvación, pues imagínense hasta dónde no llega su amor, ¿no? Y si nosotros, siendo malos, no podemos darle esas buenas dádivas a nuestros hijos, sabemos que el Señor Jesucristo está muy, muy por arriba de su amor. Entonces, cuando nosotros comparamos nuestro amor para nuestros hijos, de verdad que todo lo que nosotros tenemos, siempre lo queremos poner de tapete para nuestros hijos, ¿no? Queremos proveerles, queremos capacitarles, queremos facilitarles la vida y demás. Y lo mismo es nuestro Dios. Pero la diferencia es que para que nosotros podamos obtener eso, hay que cumplir con lo que vimos antes, ¿no? Hay que lo que yo siempre les he dicho, hay que tratar de fortalecer nuestra relación, nuestro entendimiento, nuestra relación con el Señor para que podamos ni siquiera reclamar. Como yo les digo, no necesitas ni reclamar, a veces nada más pedir, ¿no? Decirle, entrar en pláticas y decirle, Señor, si va a ser así, o si me va a suceder así, ¿va a ser esa tu voluntad o va a ser otra tu voluntad para mi vida, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que nos corresponde con respecto a lo personal. Con respecto a lo religioso, pues ya lo dije, ¿no? Es pedir con la seguridad de que el Señor, como es para el propósito de Dios, el Señor nos lo va a conceder. Y dice el 12, así que todas las cosas que quieras que los hombres te hagan, así también hazla con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entonces, si se fijan, estaba hablando no de tener el beneficio, no pedir las cosas que tú quieras para ti, sino las cosas que tú quieres para los hombres que te rodean, para los que quieras para los otros, lo que quieras como te vaya a ir a ti. Por eso yo creo que está más referido hacia lo espiritual más que hacia lo material, ¿no? Porque estás pidiendo lo mismo que quieras que los otros te hagan. No estás pidiendo que ellos te hagan un traje o que te den un saco o un abrigo o cosas así, que era el ejemplo que yo les ponía. No, tú estás pidiendo por la salvación de ellos, por sus familias, por su prosperidad. Y eso mismo pues lo vas a recibir tú por consecuencia. Vas, Clarice. Ajá. La puerta estrecha. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y ancha el camino que lleva así, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta estrecha es muy obvio, lo hemos visto en muchos ejemplos de la salvación y demás. La puerta estrecha quiere decir que, la ancha es la puerta, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Esto quiere decir que las cosas que son fáciles, generalmente, o pecar es muy fácil, tener enojo, tener ira, todo ese tipo de cosas es muy fácil. Es difícil y estrecho es el hecho de poder ser obediente, de poder restringirte de las cosas del mundo para que puedas obtener la salvación. Es más o menos lo mismo que hemos estado viendo, ¿no? Hablaba de la obediencia y demás, y de cosas difíciles de hacer, pero cuando tratas de darle gusto a Dios, entras dentro de todo esto que es angosto. Dice que estrecha, o sea, angosta es el camino y la puerta que llevan a la vida eterna, ¿no? Pero sobre todo cierra diciendo que y pocos, fíjense, y pocos son los que la hallan. Varía entre que quienes sí, quienes no son más obedientes o menos obedientes a la palabra, independientemente de la doctrina que tengas. Pero también es cierto que los que llegan a tener una verdadera doctrina, una verdadera relación, también no son muchos, ¿no?
porque ya ven que hay falsos maestros, falsos profetas, falsos creyentes, porque pues están escuchando cualquier tipo de doctrina también y pues muchas veces se pierden también por falta de conocimiento, como le pasó al pueblo judío y como lo hemos visto. Entonces, yo creo que esa es una palabra muy clave, ¿no? Donde dice que pocos son los que hayan realmente ese conocimiento y pocos son los que se sujetan a ese conocimiento o a esa, sí, se sujetan a esa ley o a ese conocimiento que han aprendido, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Le va a Angelita. Y dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pues es que se refiere a esa parte, ¿no? Dice que podemos saber muchas cosas y es como siempre decimos, hay que predicar con el ejemplo. De nada sirve, así como todos los capítulos que hemos visto atrás. O sea, no juzgar, no decir malas cosas y eso es lo que sale de nuestro corazón. Es lo mismo en esta parte. Lo que nosotros aprendemos es ponerlo en práctica, es mostrarle a los demás aquello de lo que, al que decimos seguir, ¿no? De Cristo, hablar de Él, a que nuestra vida refleje, pues ese cambio. Sí, los frutos, todas las acciones que tenemos, pues tienen fruto, ¿no? Entonces, por eso está ese refrán que lo que siembras cosechas, ¿no? O ese versículo que también lo dice. Entonces, eso es, yo creo que los testimonios, el testimonio, como tú dices, nuestras acciones, son las que pues realmente hablan de nosotros, ¿no? De lo que somos. Y creo que aparte también se complementaría, digo, con la parte de Corintios, ¿no? Que habla de los frutos del Espíritu. Ajá. O sea, realmente, bueno, aquí en este versículo dice que guardaos de los falsos profetas, ¿no? Que nada más vienen como lobos para querer, pues, comerse las ovejas, ¿no? O buscar su beneficio. Sí. Entonces, realmente, si somos transformados, dice la palabra que, pues, vamos a reflejar esos frutos, ¿no? Ese amor sincero, pues esa tranquilidad, digo, creo que va ligado con todos los versículos que hemos visto, porque dice que no nos afanemos, ¿no? Entonces, pues en Corintios habla de paz, habla del amor, habla de que tenemos que ser pacientes, ¿no? Que tenemos que ser benignos, que tenemos que tener fe. Sí. Y los que conocemos que son parte de lo que nos hace mostrar que, pues como dice en este capítulo, qué tipo de árbol somos. Sí, creo que es 1 Corintios 12. Creo que es 1 Corintios 12, pero ahorita les digo. El caso es que sí, sigue, Angelita, vas bien. Sí, donde vienen los dones espirituales es 1 Corintios 12. Y después habla del amor en 1 Corintios 13. Pues creo que era eso, que pues tratar de demostrar esa parte. Digo, al final del día, creo que nuestra prueba, podemos sentirnos aquí nosotros capaces y que sí estamos transformados, pero pues al final de nuestra vida nos vamos a dar cuenta o vamos a ver la realidad, ¿no? Si si algunos vamos a ser cortados u otros vamos a permanecer. Y digo, y creo que ese tiene que ser nuestro propósito, el permanecer pues como buenos árboles delante de Cristo. En Lucas 3:9 también habla de lo mismo, hermano. Dice, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ah, sí. Empieza, estos versículos empiezan diciendo
que se cuiden de los falsos profetas, ¿no? O sea, lo que ustedes dijeron, pues ya es ley. Pero lo que yo digo es, dice que te cuides de los falsos profetas. ¿En qué manera te cuidas? Bueno, pues metiéndote a estudiar la palabra, sabiendo cuál es la verdadera intención del Señor. Lo que veíamos hace poco, ¿no? En las clases pasadas, donde decía yo, a veces dentro de las mismas doctrinas de diferentes iglesias, hay diferentes doctrinas que están mal fundamentadas, ¿no? Llámese cualquier tipo, o sea, no toda la doctrina. Yo creo que hasta ahorita ninguno de nosotros conoce una religión donde toda la doctrina que te den esté perfectamente estudiada, a prueba de fallos, ¿no? Tanto y las pues que... eso es lo que nos lleva, el estudiar la palabra es lo que nos va a ayudar a identificar a esos falsos profetas. Exacto. A no creer lo que dicen, no porque no les creamos, sino porque conocemos la palabra y sabemos lo que Dios está pidiendo. Sí, como cuando veíamos la tentación de Satanás, ¿no? Hacia el Señor Jesucristo. No cuando Satanás es tentado, sino cuando el Señor Jesucristo es tentado. Claro. Sí. Entonces, es lo mismo. O sea, viene esa tentación y el conocimiento de la palabra del Señor Jesucristo es bien manifiesta. O sea, lo que yo decía, desde un principio ya sabe que la doctrina o lo que vaya a proponer Satanás es un traspié. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo es hablar con la palabra y contestar con la palabra donde se ve que la preparación que tiene el Señor Jesucristo. Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando tienes una falsa doctrina o una doctrina que no está bien fundamentada o una doctrina que no es precisamente, se ve que no profundizaron o no escudriñaron, era la palabra que estaba yo buscando, no escudriñaron ni antes ni después de lo que se estaba tratando este versículo, muchas veces sabes que no es lo correcto lo que te están diciendo. Y entonces eso no te lo deja más que el conocimiento de la palabra, ¿no? Entonces, así es. Hoy estábamos platicando en la sobremesa de la casa de cuando Saúl se mete a la cueva y se va a hacer del baño y decía, mamá, no, es que no fue a hacer del baño, se fue a dormir. Le digo, no, fue a hacer del baño. Y entonces sacamos diccionarios y versiones y demás y entonces ya vimos que efectivamente fue a hacer sus necesidades, así lo dice, ¿no? Entonces, es lo que yo digo, muchas veces no es tanto lo que te dice la gente, sino lo que tienes que estar analizando, lo que tienes que estudiar, ¿no? Y hay cosas que sí están fundamentadas y hay cosas que cuando ya las ves que están fundamentadas y hay cosas que no. Entonces, bueno, dice que te guardes de los falsos profetas, de aquellos que se visten de ovejas y son lobos rapaces, porque pues es el contexto. Es gente que me platicaba alguna vez Adrianita sobre su iglesia, llega un pastor, un copastor, y les empezaba a pedir que de las ofrendas y demás, y todo este rollo, y bueno, que empezó a hacer muchas cosas mal, y que no era más que empezó a malversar los fondos de la misma iglesia y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que más o menos ves, ¿no? Muchas veces te puede llegar un super profeta, un super apóstol, ¿no? Como se dice, un super pastor, y a fin de cuentas, pues depende de sus acciones, depende de su manera de hablar, depende de su enseñanza, depende de su entendimiento, depende de la unción del Espíritu, donde tú ves cómo el Espíritu trabaja en su carácter, en su forma de ser, es cuando tú te das cuenta de lo que es. ¿Me cortó? Ok, decía yo que dependiendo de todas las características de un apóstol y lo que dice, muchas veces te das cuenta de realmente lo que es él, que es el testimonio que veíamos, y su doctrina. Sí, dice, nunca entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
estábamos hablando de los falsos profetas y entonces inmediatamente empieza con los que hacen el mal, como que diciendo, cuídense de estos falsos profetas o de estas falsas enseñanzas, y después les dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Se fijan cómo todo lo que habíamos platicado se vuelve a concentrar otra vez en este versículo, donde dice, ya no habla nada más de lo material, habla también de lo que ya no nada más hablando de lo material, sino también hablando de lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y entonces dice que en aquel día muchos le dirán Señor, y que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces, esa parte es la que como que deja ver claramente lo que hemos dicho siempre. Básicamente, si tú eres malo, si tu vista está entenebrecida porque tu espíritu es malo, tus acciones son malas, y lo que eres es un hacedor de maldad, te dedicas a hacer el mal, ¿no? Cuando tú eres medio como que te gana todavía lo físico, pues estás en el crecimiento espiritual, y cuando te logras desarrollar conforme a la voluntad de Dios, pues entonces pues estás llevando una buena carrera, estás presentando una buena pelea, ¿no? Una buena batalla. Entonces ahí es donde más o menos se ve reflejado. Después dice los 2 cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Entonces, si se fijan, volvemos a hablar de lo mismo. Los 2 capítulos anteriores, bueno, el 5 y el 6, y ahora más el 7, ya traían esta enseñanza de que nos sujetemos, de que obedezcamos y demás. Entonces, cuando habla de los 2 cimientos, dice, cualquiera que oye todas estas palabras, todas estas bases que yo di sobre la oración, la ofrenda, etcétera, etcétera, sobre hacer el bien, amar a tus enemigos y todo esto, dice, todo el que obedece toda esta doctrina, le voy a comparar con un hombre sabio que edifica sobre la roca, y aquel que no presta oído, o no le entiende, o no la hace, lo voy a comparar con aquel hombre que edificó sobre la arena, ¿no? Porque cuando vengan las vicisitudes, los problemas y demás, uno va a estar fuerte, uno va a estar bien apoyado, va a conocer cuál es su fuerte, cuál es su base, mientras que el otro, pues, no va a tener un apoyo, no va a tener una base, donde poder resistir los tiempos de prueba, donde resistir los tiempos de vicisitud. Y pues su ruina es grande, como dice el 27 al cerrar. Y por último, pues dicen que comparaban la doctrina de Jesús, se veía que Jesús tenía la unción, tenía la palabra de sabiduría, y dice que no enseñaba como los escribas, porque pues los escribas se dedicaban a transcribir, se dedicaban a leer nada más, y esa era toda su función, ¿no? Y ver que si en alguna ocasión los fariseos se encargaban de ver que se cumpliesen las palabras que los escribas ya habían anotado. Los escribas no eran tanto como de cumplir lo que decía la ley, más bien eran de revisar que todo estuviese bien escrito. Por eso era su trabajo ser un escriba, ¿no? Eran como que transcriptores o escritores de la palabra o de las diferentes, sí, sobre todo de la palabra, ¿no? Ok, entonces, Clarice,
Mande, ¿quién habló? Está explicado todo, hermano. Está entendido, claro. Sí, es lo bueno de poder leer los evangelios, porque es ya muy difícil no entenderlo, ¿no? Y también la explicación puede ser, es muy concisa, muy fácil de dar la interpretación. Clarice, léete el 8 hasta el 4, ¿no? Susana a un leproso. Cuando descendió Jesús del monte, le siguió mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés también para testimonio a ellos. Ok, esta ofrenda pues la vimos que estaba en Levítico 14, ¿no? Entonces, eran de las diferentes ofrendas que decíamos, ¿no? De cuando eran limpios por lepra y demás, ¿se acuerdan que alguna vez estábamos hablando de cuáles eran el continuo sacrificio o las continuas ofrendas? Pues eran de todos los días, cada vez que alguien tenía que llevar alguna ofrenda al templo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, cuando baja del monte, cuando les está dando esta predicación, entonces es cuando se encuentra al leproso y él le dice, le decía, ¿no? Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces vemos que el Señor le dice: quiero ser limpio, ¿no? Así de fácil, quiero ser limpio. Y inmediatamente él es limpio, y entonces le dice al Señor, pues, ¿sabes qué? Le dice, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que dijo Moisés que tenían que dar como testimonio, ¿no? A esta sanidad que recibiste, como testimonio cuando recibes una sanidad. Era para lo que hacían estas ofrendas. Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces fíjense, que aquí es donde sana a un siervo del centurión, ¿no? Obviamente el Señor estaba entrando a Capernaum cuando vienen el criado del centurión, y entonces le dice que él va a ir y le va a sanar. Y él le dice: no, dice, porque yo también tengo gente a mi cargo y pues, hay a quien le doy instrucciones y las hace, ¿no? Fíjense, esta es la parte importante. Hablábamos de que la fe es contada como gracia, y también la fe que recibimos es dada por gracia. O sea, nosotros recibimos la fe porque Dios permite que nosotros lleguemos a tener el conocimiento. La fe, en la medida en que nosotros la llevamos a la práctica, es cuando nos cuenta por gracia. Les decía yo que mientras más conocemos de las cosas que nos rodean,
más seguros estamos de que realmente Jesucristo existió, más seguros estamos de que realmente fuimos creados, de que Dios existe, de que Dios está al cuidado de nuestras vidas. Luego lo vemos por los milagros en nuestras vidas, por los testimonios que tenemos en nuestras vidas de las cosas que Dios hace y cosas por el estilo. Entonces eso nos va haciendo más y más y más grande la fe y eso nos va acercando a Dios, nos va dando esa certeza. Y esto pasa con este criado del centurión porque dice el Señor Jesucristo, ¿qué seguridad tiene de que ni siquiera necesito ir, solamente necesito decir la palabra y inmediatamente va a ser sano, ¿no? Dice, esa fe, esa seguridad, dice, pues no la he visto en ningún otro lado, dice, ¿no? Ni aún, dice, no, que no la había visto, dice, ¿cierto? Ni en Israel. Y entonces es cuando dice que vendrán muchos del oriente y vendrán muchos del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Estaba hablando de la fe e inmediatamente dice, bueno, pues se podría decir que de este continente y de este otro o de este lado del país, de la ciudad o de este otro lado, van a venir gente que ni siquiera conoce de la palabra y se van a sentar con Abraham, con Isaac y con Jacob, ¿no? Y yo diría amén a eso. Sí. ¿Sí Digo, me explico? desde ahí ya está prometiendo, ¿no? Que Así es. pues ahora sí que la salvación no es exclusiva y digo, siempre ciertamente tiene preferencia por el pueblo, ¿no? Porque al final del día fue el pueblo escogido Israel, pero también dice, bueno, si ellos no quieren y lo menosprecian, pues es para todos, ¿no? Y para aquel que quiera y crea. Así es. Entonces, y creo que es, bueno, ese versículo, es muy bonito esos versículos, pero en especial esos creo que es el reafirmarnos a nosotros de que pues tenemos esa oportunidad, ¿no? De estar con Él, que no, Él no nos rechaza ni mucho menos, sino al contrario. Así es. Y luego el siguiente versículo también es muy interesante porque cuando lo vemos con un poco de profundidad nos damos cuenta. Dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Se acuerdan que los ángeles caídos eran los hijos de Dios? Los que desobedecieron y se mezclaron con las mujeres. Que eran los ángeles caídos. Bueno, pues esos ángeles caídos, esos son los hijos de Dios, son los hijos del reino. Y mientras que las gentes que no conocen a Dios, que están totalmente desapegados a lo que es la religión, o la religión de la ley de los judíos y demás, todavía no lo conocen, pero habrán muchos del occidente y del oriente que se van a sentar con Abraham y con Isaac, mientras que la fe, fíjense, esa fe tan grande los va a llevar ahí. Estos que conocían a ciencia cierta, los hijos de Dios que conocían a ciencia cierta, que decidieron desobedecer, después de quién sabe cuántos miles de años de estar bajo su servicio, y con la seguridad de que Dios existía, deciden seguir a Satanás y desobedecer a Dios, y ellos son los que estarán en las tinieblas, afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Ven, qué padre está esto, o sea, digo qué desgracia por ellos, pero qué padre el hecho de que dice, de los que ni siquiera me conocen, muchos se van a sentar con Abraham por esta fe, y de los que ya me conocían, que estaban 100% seguros, pues aún así se perdieron. Yo eso los entiendo como los hijos los hijos del reino. No creo que esté hablando, ¿de quién más podría estar hablando si no fuese de ellos? Porque yo entiendo que los hijos del reino celestial son los ángeles. Ok, dice, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho, ¿no? Y bueno, pues es lo mismo que Dios promete, como yo les decía. La relación nos permite ver que podemos tener una apertura hacia lo religioso, pero por otro lado podemos tener una apertura hacia
hacia lo ya no tan religioso, sino hacia a lo material, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestros anhelos, y el Señor también eso no lo puede cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos la fe. ¿Por qué? Porque nos sabemos más amados que nosotros a nuestros hijos, y si nosotros les consentimos, sepámonos también consentidos por parte de Dios. Por eso mucha gente que dice, no, es que Dios no te consiente. No, pues es mentira. Eso es mentira. Yo me siento amado y me siento consentido. ¿Sí me explico? Porque no puedes ser literal en las cosas que dice la Biblia, en algunas cosas y en otras no. Sino que eres amado, eres consentido. Si nosotros consentimos a nuestros hijos, Dios nos consiente también a nosotros. Y por eso mucha gente no recibe lo que no tiene. No recibe todas las cosas como las quiere, porque también no está del todo seguro de cuánto Dios nos ama. ¿Algo más que quieran decir, hermanitas? Porque ya nos vamos. No, creo. Bueno, entonces nos acordamos hasta ahí, hasta el centurión. Ok. Y yo creo que así ya vamos a ir un poco más rápido. Como yo les decía, hay muy pocas cosas que hay que profundizar. Casi no. Ok, Clarice, ¿nos despides, manita, por favor? Sí. Señor Jesús, gracias. Dame fuerza, enseñanza que tú nos has dado bastante. Te pedimos que seas tú el que en cada instante nos redargüeches tu corazón y pongamos en ti nuestra fe y confianza, Señor, como tú nos lo has dado. Y cuando vemos las circunstancias que hay en este mundo, Señor, que se presente, que pongamos nuestra confianza en ti, y gracias te damos por haber entrado por esa puerta estrecha que tú nos ofreces, Señor. Bendito sea, Señor, porque tú eres nuestro protector en cada instante, y te pedimos que seas tú el que nos guardes durante el trayecto de la noche. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, gracias a Amén. Dios. Bueno, Está bien. nos estamos viendo. Saludos y besos a sus familias. Que Dios les bendiga. Igualmente. Feliz noche y hasta la próxima semana. Sí, Pero primero Dios. Dios. Que Dios les bendiga. Bye. Adiós. Bye. Dios. Bye. Bendiciones.